Hola, buenas tardes a todos. Continuamos con la serie de finales de vídeos basados en los finales del libro Los 100 finales que hay que saber. Vamos a comenzar hoy con un vídeo que correspondería a su primera posición al final número 59. Estaríamos algo así como en el segundo capítulo, aunque en el libro todo eso está en el mismo capítulo, como el segundo capítulo, el segundo nivel de el estudio de posiciones de los finales de torre y peón contra torre. Si habéis visto los anteriores vídeos y recordáis por lo menos de qué trata el contenido, pues vamos a decir cuál es. Se trata en ellos de las posiciones en que el rey del bando débil ha logrado colocarse frente al peón o bien no ha logrado colocarse frente al peón y el peón ya ha atravesado la mitad del tablero, es decir, está de su quinta fila hasta adelante. En esos vídeos realmente también los podríamos dividir en dos grupos, aquellos que estudian los métodos defensivos básicos y luego aquellos en que ya el rey no ha logrado colocarse delante y hay algunas dificultades más, de los cuales todavía hay muchas que son tablas. Lo que nos queda claro, estudiando aquellos finales, es que si el peón está más atrás de la quinta fila, en la cuarta o más atrás, es imprescindible para que el bando del peón tenga alguna posibilidad de ganar que el rey del bando débil esté cortado. Y a eso, al estudio de las posiciones en que el rey está cortado, vamos a dedicar este capítulo, podemos decir, varios vídeos dedicados al corte del rey cuando el peón está en la cuarta fila o más atrás. Bien, vamos a marcar el rey del bando débil y vamos a señalar gráficamente que el rey puede estar cortado verticalmente por la torre del rival y en este caso es lo que sucede, o podría hipotéticamente estar cortado horizontalmente. Son dos situaciones muy diferentes. Teóricamente tenemos que estudiarlas de forma diferente porque los procedimientos son distintos y las posibilidades también son muy diferentes. Vamos a empezar con el caso del corte vertical, que es bastante más popular y seguramente se produce más a menudo, aunque el tratamiento seguramente es un poquito más difícil. En esta primera posición, en la que les toca a las negras, vamos a ver los sistemas defensivos. El sistema defensivo para el bando que no tiene peón. Y luego, en la siguiente posición, vamos a ver los casos en que ese sistema defensivo puede romperse. Normalmente es la forma más eficaz de entender las posiciones. En esta posición juegan las negras, realmente hacen tablas con bastantes jugadas, pero no con igual facilidad. La jugada más simple para hacer tablas en esta posición es colocar la torre enfrente del peón. Porque el mejor recurso, que lo vamos a ver en las siguientes jugadas, para mantener la defensa es cuando el rey salga de la sombra del peón, podemos decir, empezar con los jaques frontales. Vamos a volver a la posición inicial. Fijaos que en este caso las blancas tienen jaques laterales, que en otras posiciones han sido muy eficaces. Pero aquí serían muy absurdos, porque el rey rápidamente se escondería. Hasta ahora nunca habíamos visto que los jaques frontales fueran eficaces, pero eso era porque el peón estaba muy avanzado. Ahora, en realidad, vamos a ver que si mantenemos la torre preparada para dar jaques frontales en la primera fila, vamos a moverlo otra vez, está a una distancia de 3 columnas del peón y por lo tanto de la fila está a una distancia de 3 filas. Bueno, en algún caso era 3 columnas cuando los jaques eran laterales de la posición en la que va a aparecer el rey y por lo tanto 3 era la distancia ideal para que mantuviera la torre la efectividad lejana. Bien, antes de continuar con la defensa correcta, vamos a considerar algunas otras jugadas, sobre todo una de ellas, que es un error típico.
La jugada normal que harían muchos jugadores en esta posición, que sería rey E7. ¿Y por qué harían esta jugada? Pues porque si les vuelve a tocar a las negras, a la siguiente pueden hacer torre D8 y en caso del cambio de torres tendrían un final de peones ya teóricamente de tablas. Y en caso de que no se cambiaran las torres, cruzarían con su rey la fila D y se pondrían frente al peón. Esto es lo que un gran maestro presidente desde hace muchos años en España, Carlos Matamoros, llama el ajedrez de la esperanza. Hacemos una jugada con la idea de que a la siguiente hacemos otra y ya hemos conseguido nuestro objetivo. Pero ahí está nuestro rival, que después de que nosotros hagamos una jugada le toca a él. Y normalmente va a intentar frustrar nuestras intenciones. En este caso, si hace la jugada correcta, la frustra. Y la jugada de rey se revelaría como un gravísimo error, que sería la causa de que las negras perderían la partida. Y que nos va a revelar muy pronto que la casilla E7 no es buena para el rey, aunque en algunas posiciones sí lo sea. Bien, si las blancas ahora hacen la jugada rey B4, ahora resulta que el cambio de torres ya no lleva a las tablas, como llevaría si las blancas no movieran su rey, porque ahora después de la jugada torre por torre y por torre, las blancas tienen que alcanzar simplemente una de las tres casillas críticas con su rey, cosa que consiguen sencillamente, jugando primero rey B5 y amenazan colocarse en la casilla rey B6 y después de rey C7, rey C5 y ya. Bueno, las tres casillas críticas. Esto quiere decir que en este momento, después de rey B4, las negras no pueden hacer cambio de torres. Podrían empezar entonces con la serie de jaques frontales. Pero vamos a ver que por culpa de la mala posición del rey, este sistema defensivo fracasa. Y que precisamente por eso, había que haber mantenido el rey en la casilla E6. Bien, vamos a seguir con el análisis. Sería la jugada lógica aquí, torre B8. Entonces ahora el rey de las blancas, bueno, pues avanza, por ejemplo. La torre puede dar otro jaque, pero normalmente en este tipo de situaciones es mejor atacar el peón, limita más las maniobras del rival. En este caso, de hecho, si diéramos otro jaque, vamos a comprobarlo. El rey viene aquí y ahora ya, si diéramos otro jaque, se acabaría la efectividad lejana. Si atacáramos el peón avanzaría. Así que en realidad, en este caso, después de un jaque, si el rey se acerca, hay que atacar ya el peón. El rey lo vuelve a defender. Volvemos a dar jaque y el rey se sitúa aquí y hay que volver a atacar el peón. Y aquí es donde llegamos a la situación en la cual, por culpa de la posición del rey en E7, las blancas ganan. Mientras que si el rey estuviera en E6, las blancas harían tablas. Vamos a comprobarlo. Lo que sucede ahora es que la torre de las blancas defiende el peón lateralmente. Y con eso amenaza. A la siguiente jugada hace rey B7. Si la torre negra fuera C5 es el único caso en que se mantendría evitando el avance del peón, pero vendría rey B6 y a continuación el rey avanzaría. El peón avanzaría, perdón. Claro, las negras tienen el rey demasiado lejos, yo creo que ya hemos comprendido por qué no había que haberlo quitado de E6, pero bueno, vamos a ver si intentan atacar la torre. Si las negras se acercan a la torre, las blancas son las primeras en atacar la torre del rival. Si la torre negra viniera a C5, el rey ataca la torre se mueve y el peón empieza a avanzar. No es necesario analizar más, porque este tipo de finales están analizados en los anteriores vídeos. Una vez que el peón llega a la quinta fila, el único sistema defensivo eficaz, cuando el rey del bando débil no está delante del peón, son los jaques por el lado largo, que en este caso son imposibles. Yo creo que ahora ya hemos comprendido el error de la jugada rey E7, que cuando no tenemos estudiada esta posición es una tentación obvia. Ya hemos dicho la mejor jugada es torre C8, ahora vamos a analizar. Sin embargo, es interesante reflejar que la torre realmente puede moverse a otra casilla de la primera fila. Por ejemplo, podría moverse a B8. Vamos a poner a B8, que no deja avanzar al rey. Porque si el peón avanza, ahora el peón está demasiado avanzado y, curiosamente, ahora sí, la jugada rey E7 es la mejor y fuerza las tablas inmediatas. Porque con el peón en la quinta fila sí que la oferta de cambio de torres lleva a un final de peones de tablas.
Sin embargo, aunque otras jugadas de la torre por la primera fila son suficientes para hacer tablas, el procedimiento defensivo más fácil y mejor es colocar la torre en esta casilla. Y si tuviéramos la torre en esta casilla, se puede preguntar a alguno, bien, podríamos mover la torre por la primera fila, ¿no? Pero siempre tenemos la jugada más eficaz para hacer tablas en estas posiciones, sería rey E5, porque además de la casilla E6, la casilla E5 también es perfectamente útil para el rey. Así que el rey tiene dos casillas, lo cual hace que no podamos ni imaginar posibilidades de Zhuang, y la torre tiene una casilla ideal. Si las piezas negras adoptan las casillas ideales, vamos a ver que siempre que el rey del bando débil esté cortado por una sola columna, van a ser tablas. Luego ya iremos sacando conclusiones al respecto. El único intento por parte de las blancas sería jugar rey B4 y entonces empezarían los jaques frontales. Podría venir rey aquí, otro jaque, otro jaque. Cuando el rey se sitúe en la columna de torre, tanto en las casillas A5 como A6, hay que atacar el peón. Es incorrecto dar jaques. Aquí es obvio, si damos otro jaque, el rey va a B7 y a la siguiente jugada, o en el caso de torre A5, dentro de dos jugadas, el peón puede continuar su avance. Pero si el rey fuera a A5, también sería un error dar jaque. Cuando el rey se sitúa en la columna de A, hay que atacar el peón. Y claro, ahora las blancas solo tienen dos opciones, o defender el peón con el rey, que repetiría la posición, o defenderlo con la torre. Defenderlo con la torre tiene dos posibilidades, pero ninguna de las dos funciona. Vamos a considerar la que antes ganaba, torre aquí. Ahora no, porque el rey de las negras ataca más pronto la torre, y cuando la torre se aparta, pues el rey de las negras ya está preparado para colocarse delante del peón y no se le va a poder crear ningún problema. Bueno, también le bastaría para hacer tablas colocarse en otras casillas. Y ahora la torre negra ya puede alejarse de su posición frente al peón. En el caso de torre 1, pues también, claro, muy sencillo, porque el rey de las negras nuevamente está en condiciones de ir a situarse delante del peón, con esta jugada o con rey de 7. Bien, vamos a volver a la posición inicial y vamos a sacar la primera conclusión. En el caso del peón en cuarta, con el rey cortado por una sola columna, la posición es tablas si el bando débil, en este caso las negras, logran colocar sus piezas en posiciones defensivas correctas, que son muchas. La torre en la primera fila y el rey en las casillas de la tercera o de la cuarta de la columna correspondiente. Luego la defensa es fácil, el método de ataque también es fácil cuando las negras, en este caso el bando se ha equivocado, y por lo tanto vamos a pasar a otra posición, con la cual vamos a comprender un poquito más de esta situación. Y claro, lógicamente, la siguiente posición va a ser con el rey cortado en dos columnas. Claro, el rey cortado en una columna era insuficiente, pero ahora vamos a ver qué pasa si tenemos el rey cortado en dos columnas. Esto corresponde al final 60 del libro y nos introduce el muy importante método combinado de Grigoriev. De Grigoriev se llama porque este analista fue el primero que lo presentó combinado. Método combinado se llama porque combina la acción del rey con la acción de la torre. Claro, se le podía dar otros nombres porque en muchas posiciones de ajedrez se combina la acción de las piezas, pero la verdad es que la coordinación en este caso impasta. ¿Cómo ganan las blancas en este caso? Una vez que el rey negro, en este caso el rey bando débil, está cortado en dos columnas, tampoco ya es importante si nos damos prisa en hacer una cosa u otra, o si el rey está en la segunda fila o en la tercera. No hay ya muchas preocupaciones. Lo que hay que hacer es, en un momento dado, aplicar, y lógicamente cuanto antes, aplicar el método combinado de Grigoriev, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, el rey avanza lo máximo posible, que como ya hemos visto por el anterior final, lo máximo posible
pues es hasta la casilla A6 en este caso. 2 filas por delante del peón y 2 columnas a la izquierda. Bien, las negras deben dar jaque porque si no el peón avanza ya. El rey puede ir aquí y ahora ya sabemos que lo mejor es atacar el peón directamente. Vamos a recordar una vez más que el jaque sería impreciso porque el rey se sitúa en esta casilla y ahora ya no vamos a necesitar ni el método combinado de Grigoriev. El rey blanco se va a bastar para conseguir forzar el avance de su peón. La jugada correcta es atacar el peón. El rey lo tiene que defender desde aquí, nuevo jaque y nuevo ataque. Y nos encontramos clarísimamente con una situación en que la torre tiene que ayudar al rey, porque si no habría que repetir la posición con rey b5. Y ya está. Ahora es el momento en que la torre entra en juego y por lo tanto se llama método combinado porque combina el juego del rey con el juego de la torre. ¿Y por qué casilla va a defender la torre del peón? Bueno, lo más sencillo, más recomendable es defenderlo por detrás. Pero en realidad la jugada de la torre de 4 también gana. Por si en alguna ocasión miráis esa curiosidad. No voy a decir por si os produjera esta posición, porque es que prácticamente imposible. No se me ocurre la forma en que el bando fuerte estuviera forzado a defender el peón aquí lateralmente. Entonces, si está en esta posición con 2 columnas cortado, el rey contrario, pues se puede defender desde atrás. Vale, ahora lógicamente el rey intenta acercarse. Sencillamente tiene un tiempo menos que en la otra posición y este tiempo es decisivo. Inmediatamente el rey ataca la torre y claro, el rey negro no lo puede defender porque recibiría jaque y la torre se perdería. Ahora el peón va a avanzar y bueno, las negras pueden durante una jugada retrasar el avance del peón colocando la torre ahí. El rey vuelve a atacar la torre, sigue el rey negro sin poder hacer rey de 6 para defenderla y lógicamente para intentar todavía pues meter el rey en la casilla C8, ¿no? Si lograra eso, pues podría conseguir teclas. Bien, pues ahora el peón avanza y cuando el rey intenta colocarse allí, sigue jaque. Claro, y ahora pues bueno, el rey tiene que ponerse delante del peón porque si no volvería a estar cortada. Y en este caso la torre se aleja amenazando entrar en la octava fila, seguido del avance del peón, en fin, coronar el peón casi de forma seguida. Claro, ahora tenemos una posición con el rey frente al peón, en la cual las negras tienen 2 sistemas defensivos. La defensa de Philidor y la defensa de Klein y Horowitz que hemos estudiado en vídeos anteriores, pero que en este caso no puede aplicar ninguna de las dos. No pueden aplicar la defensa de Philidor porque si ponen la torre en la tercera fila el peón avanzaría, es decir, el rey del bando fuerte ha llegado a la sexta fila antes que el peón y no pueden poner su torre detrás del peón. Así que prácticamente no tiene sistema de resistir. Pueden llevar la torre a la primera fila, en cuyo caso las blancas avanzan su peón, la torre tiene que mantenerse en la primera fila y entonces sigue ya un procedimiento que podemos conocer perfectamente, que es amenazamos mate cuando el rey se trata de impedir que podamos jaque con el peón. Bien, vamos a ver la posición inicial y vamos a recordar. La posición anterior hemos visto que con el peón en la cuarta fila, con el rey cortado por una columna, es tablas, con la posición defensiva correcta. Con el rey cortado por 2 columnas, se gana. El corte vertical en 2 columnas se gana. ¿Gana siempre? Bueno, esto lo hemos visto para un peón de alfil, ¿no? Ya podemos adelantar que esto sirve para un peón de alfil y para un peón central, pero no sirve para un peón de caballo. Vamos ahora a una posición complementaria a esta. Va a estudiar en el próximo vídeo la situación para el peón de caballo, que es bastante fácil adivinar por qué para el peón de caballo no sirve. Bien, pensemos primero en un peón central o de alfil y consideremos la siguiente duda que nos puede asaltar. Tenemos el peón en la cuarta fila y el rey cortado en 2 columnas. Cuando el peón llega a la quinta, existía todavía un método defensivo, aunque el rey del bando débil no estuviera frente al peón. El único método defensivo era los jaques por el lado largo.
Entonces podemos preguntarnos, bien, ¿y si tuviéramos el rey cortado en 2 filas, pero estuviera en el lado corto del peón y por lo tanto la torre pudiera coger el lado largo? Entonces sería tablas. Pues resulta que el tablero de ajedrez no es demasiado grande y esa situación solo puede darse estando el rey en la columna de torre, y entonces, aunque no se gana por el método combinado de Grigoriev, porque en este caso efectivamente la torre cogería el lado largo y haría tablas, se gana por detalles tácticos. Esto quiere decir, esto nos sirve para saber que teóricamente cualquier peón de alfil o central, si el rey está cortado en 2 filas, se gana siempre. Cualquier peón. Aunque el rival pueda coger el lado largo. ¿Por qué? Pues porque entonces hay otro procedimiento. Si no puede coger el lado largo, por el método combinado de Grigoriev. Y si lo puede coger con la torre, pues gracias a detalles tácticos que vamos a ver en esta posición. Bien, esta posición juegan las blancas y bueno, empezarían a avanzar su rey, aunque en este caso ya hemos dicho, el método de Grigoriev no sirve porque la torre podría coger al final el lado largo. Bueno, la torre podría empezar a jaques, podría dar otro jaque. Vamos a ver aquí ya, de pronto el rey se sitúa frente al rey contrario, amenazando mate. Y de tal manera que no ha necesitado mantener la defensa del peón. Este es el primer detalle, aunque hay otras variantes en que también se utiliza, pero siempre se utiliza el mismo tema táctico. Bien, ¿qué pueden hacer ahora las negras? Claro, no pueden comer el peón y si mueven su rey, el peón empieza a avanzar. ¿Dan otro jaque? Pues el rey se sitúa aquí y el peón puede avanzar. Así que, bien, vamos a volver aquí. Vemos que en esta posición, sencillamente, el rey aparece por la izquierda, por la izquierda del peón, y ya gana la partida fácilmente. Si estuviera el rey de las negras en otra posición, ¿ganaría? Pues en realidad también ganaría. Aunque las maniobras no serían exactamente las mismas. Vamos a hacer una cosa, vamos a perder un tiempo por parte de las blancas y vamos a imaginar, perdemos un tiempo, realmente, vamos a imaginar que les toca a las negras. Entonces las negras podrían tener su rey en A7 o en A5, ¿no? Después de la próxima jugada. Vamos a ver lo que pasaría. Si el rey va a A7, pues claro, lo que pasa es que el rey de las blancas sale por la derecha, por la izquierda, perdón. Las negras empiezan a dar jaques. En este caso no se puede ir a la casilla C6 porque perderíamos el peón, pero vamos a la casilla C5, nos dan jaque. Podemos ir a la casilla D6 porque cuando vuelvan a dar jaque podremos ir también a la casilla C7 y si perdemos el peón damos mate. Claro, nuevamente el mismo truco. Veis que se repite el tema. Un poquito más resistente es la posición del rey en la casilla A5. Vamos a terminar y vamos a ver que contra cualquier posición de rey se gana. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico y de nuestra memoria, para recordar al final, no tiene importancia. Pero lo analizamos porque siempre los procedimientos, aunque no se recuerden al 100%, nos van a facilitar en su momento cuando lleguemos a esta posición. Lógicamente, si llegamos la próxima semana nos vamos a acordar, el problema es cuando lleguemos dentro de 7 años, pero vagamente tendremos la idea y lo encontraremos también. Nos queda, por lo tanto, ver cuál es el procedimiento ganador contra el rey en la casilla A5, que es la más resistente. Lo que deben hacer las blancas en este caso es perder un tiempo. Eso lo pueden hacer fácilmente con su torre. Harían la jugada torre A2 y ahora o bien las negras mueven el rey hacia atrás, con lo cual llegaríamos a la posición inicial de este final, o bien lo avanzan hacia adelante. Los movimientos de la torre negra empeoran su posición de tal manera que el procedimiento para ganar es sencillo. Las blancas no pueden inmediatamente ni hacer rey C4, porque las negras harían jaque y no habrían conseguido nada, ni hacer ya el truquito de avanzar el peón, porque después de la jugada torre D5 y rey C4, que parece ganar porque ataca a la vez el rey y la amenaza de mate, las negras pueden escapar por su parte avanzando el rey y amenazando la torre blanca. Por eso las blancas tienen que perder el tiempo de manera completa, digamos, para que su torre esté un poco más alejada. Si contra la jugada rey A4, pues harían torre B7. Y ahora,
cuando las blancas hagan rey A3 o rey A5, pues la torre volvería a la casilla B1. En ese caso, después de rey A4, ahora sí, las blancas estarían preparadas para jugar D5 de tal manera que las negras no pueden comer el peón, porque seguiría rey C4 y la doble amenaza de mate a la torre ganaría la partida, y lógicamente una vez que el peón esté en quinta, el rey lo va apoyando. Vamos a visualizar un poquito más un detalle, que es el siguiente. Podríamos decir, bueno, todavía la torre negra va a coger el lado largo. Ya, el lado largo solo sirve si le tenemos al rey contrario cortado en una columna. Si está cortado en dos, no sirve para nada, porque en realidad el rey blanco se esconde a este lado del peón. Por eso coger el lado largo ahora no sirve de nada. Sí serviría si previamente si hubiéramos aplicado el método combinado de Grigoriev y las blancas hubieran tenido que, para avanzar su peón, ceder una de las dos columnas del corte. Bien, con esto terminamos este vídeo y los ejemplos correspondientes al corte vertical con peones de alfil o centrales. Resumimos. Con peón de alfil o central, si el rey está cortado en una columna, podrá conseguir tablas el bando débil si coloca su torre en la primera fila y el rey en las casillas de la tercera o cuarta fila de la columna correspondiente. Si el rey está cortado en dos columnas, las blancas ganan siempre. En casi todos los casos mediante el método combinado de Grigoriev, y en un solo caso, este último, mediante detalles tácticos aprovechando las amenazas de mate que proporciona que el rey rival esté en la banda del tablero. Hasta pronto.